señor canciller Iván Gil, del vicecanciller Rander Peña, el cuerpo diplomático acreditado en Caracas, los colegas del GRULA, la delegación colombiana, por supuesto, nuestro canciller, ministros, amigos, escritoras, escritores, a la delegación colombiana presente en esta exitosa feria en la cual tuvimos el honor de participar como país invitado. La Filben es una institución dentro del corazón de todos los venezolanos, su impacto es evidente y el hecho de que cuando nos dijeron que éramos país invitado de honor, no dudamos en participar. Hay que decir el papel preponderante que tuvo el ministro nuestro de Cultura, por supuesto el ministro Ernesto Villegas, a quien le hacemos un reconocimiento público por las atenciones, por la hospitalidad, la generosidad, la oportunidad en estos 10 días de intercambiar saberes, opiniones, conocimientos, una delegación cultural por parte de Colombia muy grande. Aquí nos acompañan algunos de ellos, la maestra Teresita Gómez, pero aquí ha estado también el poeta J. Mario Arbeláez, Juan Manuel Roca, poetas indígenas, nos dieron un recital muy bonito hace 8 días. Entonces, como embajador de Colombia, agradecerles infinitamente. Vinimos a escuchar al presidente, no al embajador. Entonces les doy la más cordial bienvenida y estaremos aquí, profundizaremos. Hay muchas tareas derivadas de esta Filben 2019. Entonces, muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias, señor embajador. Sea bienvenido, señor presidente Gustavo Petro Urrego. Primera dama de Colombia, Verónica Alcócer, y toda su distinguida delegación con su canciller Álvaro Leiva al frente. Quiero agradecerle sinceramente al señor presidente, al señor embajador, a todo el equipo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia por la brillante participación de Colombia como país invitado de honor en esta Feria Internacional del Libro de Venezuela en su edición número 19. Decíamos que Colombia venía con todo para desafiar a los nuestros aquí en Venezuela. Y vino Colombia con todo y también Venezuela vino con todo. Una feria abierta al público, señor presidente. Aquí no se cobra entrada, todo lo contrario, más bien colocamos un sistema de autobuses para facilitar el acceso de nuestro pueblo a estos espacios hermosos del Círculo Militar de Caracas. Hemos tenido 18 ferias anteriores, una creación del comandante Hugo Chávez, que tenían un pabellón infantil. Y esta es la primera vez que un pabellón infantil contiene una feria, porque estos espacios hermosos del Círculo Militar en el Laguito están primordialmente disponibles para las niñas y los niños. Hemos construido un barco en las riberas de este laguito que evoca a la batalla naval del lago de Maracaibo, de la cual este año se cumplen 200 años y que hermana como la hermana toda nuestra historia a Colombia y a Venezuela. Estamos dedicando la feria, señor presidente, además de Colombia, por primera vez a un estado de Venezuela como estado invitado especial. En este caso, el estado Amazonas, nuestro estado de fundamental población y origen indígena, que comparte frontera con Venezuela. De hecho, la novela La Vorágine, de la que se están comenzando a celebrar los 100 años, trata sobre esa zona común a la Colombia profunda y a la Venezuela profunda, ¿no? San Fernando de Atabapo, Maroa, San Carlos de Río Negro, El Bichada, ¿cierto? Y también le estamos dedicando la feria a 2 escritores centenarios venezolanos ya fallecidos. Carmen Delia Bencomo, una poeta, dramaturga venezolana, por allí está su hijo Luis Guillermo García con su libro
Si me lo acerca, se lo obsequio al presidente. Cumple 100 años, Carmen Delia. Lo mismo que un luchador revolucionario, siempre alzado, llamado Domingo Alberto Rangel. También centenario. Y en vida a un periodista, escritor, director de teatro infantil llamado Armando Carías, que ahora, aprovecho para anunciarlo, le vamos a colocar simbólicamente una guerrera y un gorro de marino, porque se ha graduado de capitán de barco. Al instalar ese barco hermoso allí, dirigir al frente de ese barco actividades lúdicas, obras teatrales, desarrollo de presentaciones de libros para las niñas y los niños. En el transcurso de la preparación de la feria, señor presidente, viajamos a Bogotá, nos reunimos con el equipo del ministro Juan David Correa. Quiero su conocimiento que le hace el embajador Milton, porque realmente fue muy asertivo el ministro y de verdad que el resultado de su esfuerzo es notorio. Nos fuimos con él, para su conocimiento, a 2 barriadas caraqueñas, al barrio Nuevo Horizonte, en la parroquia Sucre de Catria, Cerro Arriba, donde hay una comunidad de origen colombiano muy larga, de mucha historia, proveniente fundamentalmente de Palenque. Y también visitamos la parroquia San Agustín, que es una parroquia musical afrodescendiente. Nos llevamos a las palenqueras de Nuevo Horizonte a que bailaran con el grupo palenquero Con Vileza Mí, mis amigos, en idioma palenquero. Y fue verdaderamente hermoso ese encuentro con nuestra raíz afro. Somos la misma cosa. Cuando empieza a sonar la música y empiezan a coincidir las sonoridades, los bailes, nuestra cultura, pues. Y en el transcurso de la organización, presidente, ocurrió el lamentable recrudecimiento de los hechos bélicos en Palestina. Y allí nos enteramos de un premio otorgado por la Feria Internacional del Libro de Frankfurt a una escritora palestina, a Dania Schibel, y que insólitamente le fue retirado el premio. Y desde Venezuela dijimos, bueno, si la Feria de Frankfurt no se lo otorga, nosotros sí. Y la incorporamos en el cuadro de homenaje de nuestros escritores homenajeados a Dania Schibel. Y luego, más adelante, ocurrió algo todavía más trágico. Una escritora palestina, Heba Abu Nada, se sumó a la larga lista de seres humanos sacrificados en Gaza producto de los bombardeos contra el pueblo palestino. Y decidimos también incorporar a esa escritora palestina en el cuadro de homenaje de esta feria. Así que esta es una feria que también funciona como desagravio, como reivindicación de esas escritoras y del pueblo palestino, pidiendo la paz para todas las familias de todas las nacionalidades y de todas las religiones. No hay nada más antagónico a la cultura que la guerra. Y todavía más, si acaso el antagonismo acepta gradaciones, cosa que es imposible, el genocidio. Porque el genocidio es una escala superior de esa locura llamada la guerra. Ustedes tienen una larga trayectoria en Colombia de un conflicto armado y su propia presencia como presidente electo de Colombia es un dato supremo de la realidad política de América Latina y del mundo en que vivimos. Un hombre que en un momento determinado abrazó la causa de las armas y que supo transformarse y transformar la realidad colombiana para convertirse en una opción democrática para el pueblo colombiano y está aquí electo por los votos del pueblo de Colombia, abriendo una puerta hacia un futuro de paz, de cambio y transformación, sin que su presencia aquí signifique desdibujamiento alguno de las especificidades y las singularidades de cada uno de nuestros procesos políticos. Venezuela es Venezuela y Colombia es Colombia, con sus tiempos, sus singularidades, pero nos une una historia común y una voluntad, una vocación
de destino también común, con respeto irrestricto por las singularidades de cada uno de nuestros pueblos, de nuestros gobiernos. La cultura tiene la ventaja de que avanza mucho más rápido que las burocracias. Y antes del restablecimiento formal de relaciones diplomáticas entre nuestros pueblos, estuvimos allá en Cúcuta en un encuentro de poetas colombianos y venezolanos que se replicó en San Cristóbal, antes de que se firmara ningún papel, ningún documento. Y tenemos la esperanza cierta de que esta feria también signifique un punto de inflexión para acelerar lo que tengamos que acelerar para la integración y el diálogo cultural entre nuestros pueblos, entre nuestros países. Nosotros vinimos hoy a escucharlo, presidente, a presentar este libro. Una vida, muchas vidas. De él, ya usted nos contará, pero hay una referencia que usted hace a la importancia de la lectura en los hogares. Usted dice, palabras más, palabras menos, que un padre lee en casa, una madre lee en casa, lo más probable es que sus hijos se conviertan también en lectores y buenos estudiantes. Palabras más, palabras menos, citando su propio caso por su hogar. Así que yo quisiera darle la palabra precisamente comenzando por allí, por el efecto que usted atribuye al acto de leer como agente de cambio para la sociedad. Tiene la palabra, señor presidente Gustavo Petro Urrego. Le transmito los saludos que ya recibió, por supuesto, de su homólogo anfitrión, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Adelante. Bueno, gracias a todas, todos. Aquí el saludo protocolario. Un saludo especial a los representantes de los movimientos afrodescendientes, representantes de pueblos indígenas del estado de Amazonas, jóvenes del Partido Socialista Unido de Venezuela, escritoras y escritores, ministro del Poder Popular de Cultura de Venezuela, Ernesto Emilio Villegas, viejo conocido mío, embajador de Colombia ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, Milton Rengifo Hernández y su esposa Diana, también viejísimo conocido mío, embajadores y jefes de misiones diplomáticas acreditadas ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, ministros y funcionarios del Gobierno Nacional de la República de Colombia, escritores participantes en la 19ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, a mi esposa Verónica, a la pianista colombiana maestra Teresita Gómez. ¿Dónde estaba Teresita? Por allá. ¿Estás? Gracias. Medios de comunicación nacionales e internacionales y en general a toda la comunidad lectora que nos acompaña el día de hoy. Digamos, este libro, escrito antes de la campaña electoral del año pasado y el año que hemos vivido, un año largo de gobierno, es básicamente el relato de una historia de muchos, de muchas, una generación entera de revolucionarios latinoamericanos, los que están de mi edad, muchos en Colombia no pueden estar, fueron asesinados, tuvieron que irse. Hubo una especie de vacío generacional cuando se hacen reuniones del progresismo en Bogotá, en algún lugar de Colombia, siempre hay una enorme diferencia de edades, un bache, o muy jóvenes o muy viejos. Ese espacio medio prácticamente no existe. Y no existe porque fue aniquilado, literalmente, siguiendo una vieja consigna, un viejo episodio por allá de los años 65 en Indonesia, cuando exterminaron todo un partido político, allí con unas cifras terribles, 500.000 asesinados. Partido sin armas, sin
pretender hacer ninguna lucha armada, voluminoso, el mayor partido comunista de la historia. Esa práctica se irradió a Colombia también y fue aniquilado todo un partido, y con ese partido también toda una generación, que marca uno de los episodios de la violencia, el exterminio de la Unión Patriótica y el exterminio de una generación de la cual yo apenas soy un sobreviviente. Por eso tiene alguna importancia el libro, porque el libro es como una bisagra, coge dos momentos de la historia, uno le llamaré muy clásico, el siglo XX, y otro que está por escribirse, muy libertario, sin ataduras, que es lo que estamos viviendo del siglo XXI. Y por eso, porque mi vida y la de mi generación hace parte de esa bisagra, es que yo creo que es importante escribirla precisamente para que los jóvenes de hoy puedan mirar un poco hacia atrás, una experiencia, con sus fracasos, con sus éxitos, con su heroísmo y con sus cobardías, puedan escribir las páginas que sigan hacia adelante. Y nosotros podamos dejar ese testimonio, por eso somos la generación bisagra, un testimonio hacia adelante que tendrá que recorrer unos caminos quizás muchísimo más difíciles que los nuestros, quizás por lo que uno puede ver en la sociedad contemporánea. Aquí recogí una frase de José Eustacio Rivera que siempre repito por allá. Antes que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Punto. Es un poquito ese primer signo de la generación del siglo XX, que quiso quizás por influencia de la Revolución Cubana y en medio del contexto de la Guerra Fría hacer una revolución con las armas. Ahí todavía está escrito y aún permanece esa frase para evaluarla, la frase que decía que realmente no se puede reformar un Estado si se quiere hacer de verdad una revolución, sino que tiene que cambiarse uno por otro. Bajo esa idea, cambiar un Estado por otro, pues toda una generación latinoamericana se lanzó a las armas. Desde el mito, desde los mitos, el Che, etcétera, hasta la realidad de lo que significaron miles de jóvenes, hombres y mujeres en las cordilleras de los Andes, en las selvas, tratando de ver el mundo, porque así fue, conectados muy intensamente con un mundo que se movía también. Es una época de jóvenes. Siempre he repetido aquí y allá que cuando la juventud es vanguardia, lo que hay son revoluciones. Cuando la juventud es retaguardia, lo que hay son contrarrevoluciones, fascismos. Esa juventud vanguardia del entonces, 60, 70, 80, hasta ahí, pues hizo una nueva cultura, indudablemente, generó la marca de la música que se escucha a nivel mundial. Aún viejitos tocan aquellas canciones donde se inició una revolución cultural, no solo la que explícitamente en China se llamó así, sino en todo el mundo, una revolución cultural cuyos efectos aún no terminan. Quizás no se midió, como decía la frase, en el reemplazo de un Estado por el otro, sino que se midió por el cambio cultural de la existencia humana. Un cambio cultural que aún vivimos hoy como los ecos, que aún marca las posibilidades del futuro. Fue ahí, en ese inicio, en donde América Latina tuvo cabida, tuvo un papel, que comenzó una época que no tuvo el resultado exitoso en lo que podríamos llamar la lucha política, sino que tuvo un resultado muy exitoso en lo que podríamos llamar la expansión cultural.
La libertad la que se puso en el centro de la palabra, la que se puso en el centro del corazón. Los latinoamericanos, sobre todo aquí, los caribeños, nos gusta la palabra hablada. Hablamos más que escribir. Nos gusta la palabra escrita. Hacemos poesía. Escribimos libros de literatura. Quizás no tenemos la misma vocación que ciertos pueblos escandinavos, anglosajones, germánicos, de pensar la teoría, de auscultar la teoría, de meternos en las matemáticas, de como el viejo alemán descubrir la lógica del capital. Quizás es una falla nuestra, porque en el fondo hay que juntar ambas cosas. Quizás a aquellos pueblos les faltó la sensibilidad nuestra. Quizás la revolución bolchevique y el socialismo congelado en la Rusia soviética no podía desencadenar precisamente una revolución por falta de sensibilidad, quizás. Y quizás nosotros tenemos problemas por no alcanzar las posibilidades de articular una política con la ciencia, que nos parece un tanto fría, porque quisiéramos más las pasiones y los sentimientos. Quizás un señor como Carpentier, que leí en mi juventud, que es parte de algo que América Latina tiene que reivindicar con mucho, es pertinente para este acto, como el boom latinoamericano, que así se llamó, el boom de la palabra hablada y escrita. Yo hago más parte de la palabra hablada que de la palabra escrita. Ese boom latinoamericano pues puso una marca que era necesaria quizás en los entretelones de la política mundial de finales del siglo XX. Quizás la palabra escrita, la palabra hablada y la palabra pensada y reflexionada son absolutamente necesarios para construir un relato integral de los cambios del mundo de hoy. Lo que nosotros hicimos al principio fue lanzarnos con sentimientos, leer libros, leer poesía, leer novelas, leer la historia latinoamericana. En esos pueblos del Caribe nos lanzamos a hacer una revolución. Algunos la hicieron, otros nos quedamos medio en el camino. Pero bien sería dable pensar qué pasa con esas palabras, esas ideas, esas concepciones ahora en este siglo. Allá en el pasado está para la reflexión del historiador, para las anécdotas, para los cuentos, para las recopilaciones de vidas como esta. Pero lo más importante es saber para qué sirve eso en el presente. ¿Qué significa eso que se realizó en aquellas décadas con armas, sin armas, cogerlas, dejarlas, hacer acuerdos, buscar democratizaciones, salir de una época de dictaduras, que indudablemente es uno de los logros de esa generación latinoamericana, abandonar, hacer abandonar el mapa latinoamericano de las dictaduras militares y de las dictaduras civiles que se le parecían como en Colombia, abrir las posibilidades de una democracia ya para los años finales de los 80, los 90, hacer acuerdos de paz como hizo mi organización, el Movimiento 19 de Abril, el M19, que nunca reivindicó el marxismo, aunque yo he leído el marxismo, nunca reivindicó la idea de tener una política correcta o de ser el partido de vanguardia de una clase social. Simplemente quiso hacer cambios como cuando se mueve el agua estancada y los provocó. Ni más ni menos si miramos estas últimas décadas de la historia latinoamericana, incluso antes del triunfo electoral de Chávez, hay un triunfo poco conocido, poco analizado, que es el de una guerrilla que deja las armas, le matan a su comandante, lo asesinan y a los 6 meses se ganan las elecciones, el M19.
se gana las elecciones de Asamblea Nacional Constituyente, 1991. En una circunstancia en donde caían dictaduras militares, en donde empezaba a apagarse la guerra revolucionaria centroamericana y donde se derrumbaba todo el mundo soviético. Una época interesante, indudablemente, pero dramática. ¿Qué hacía esa guerrilla solitaria en medio de un país como Colombia, ganándose unas elecciones cuando todo lo que parecía alternativo se derrumbaba? No tenía mucho futuro. No podía ser más que un testimonio que lanzara. El testimonio es, decía uno de esos comandantes de esa organización, como una posta que se entrega al que sigue. No podía ser más que lanzar eso, como entregar un testimonio hacia adelante. Su destino estaba ya asignado por la realidad de la historia mundial, no iba a sobrevivir. Había sobrevivido el combate, la guerra de verdad, pero no iba a sobrevivir el combate de los cambios de la historia, porque la historia venía en contra, sus vientos venían en contra, se apagaba su voz apenas en un texto que todavía está, lo han contrarreformado muchas veces, la Constitución de Colombia. Ese país tan anegado de violencias, incluso hoy, que tiene uno de los textos constitucionales más avanzados del mundo. ¿Cómo entender incluso esa ficción política entre un texto tan avanzado, hecho por excombatientes, revolucionarios y por otras fuerzas políticas, y una realidad tan conservadora, tan ligada al atraso político, tan encerrada, tratando de no mirar el mundo y cómo cambia, tan anegada por la sangre fratricida, regada por la violencia, por muchos problemas contemporáneos? Tan paradójico fue la situación que un muchacho recién salido de la cárcel, coronel venezolano, decidió ir a mirar allá cómo era el asunto en 1994. Y nos encontramos los que salíamos de la constituyente. Yo no fui constituyente, sino mi movimiento, yo era parlamentario, ya por primera vez elegido en un congreso que no conocía muy bien cómo era, ni para qué servía. Y el comandante Hugo Chávez, que llegaba a mirar cómo había sido la Asamblea Nacional Constituyente. Ahí hay una bisagra, no sé si frustrada, no sé si interrumpida, pero ahí hay una bisagra de la historia. Porque Chávez no pertenecía propiamente a la generación nuestra, y creo que él resentía internamente del tema. Pertenecía a otra, era otra, su fuente había sido otra, el origen de su existencia. Nosotros pertenecíamos a la tradición guerrillera de América Latina, profunda, digamos. Indudablemente el M-19 hacía parte de una especie de, le dicen el heavy metal latinoamericano, de intento de revolución incluso mental de todas las estructuras y de los arquetipos que en ese momento yo le llamo eran los clásicos, pero de los cuales nosotros nos intentábamos escapar permanentemente, creyendo que esa revolución colombiana tenía que ser muy parecida a las palabras de García Márquez, a sus mariposas amarillas, a volar, a hacer algo que no se había escrito antes, a algo que llamamos en ese momento el realismo latinoamericano, a escaparnos de lo que el viejo alemán filósofo había escrito, como si esas escrituras también fuesen una prisión. Nos escapamos y nos acabamos, dejamos el testimonio. Chávez llegó allí a mirar eso, algunas ideas habrá recogido y vino para acá y comenzó un proceso que es muy diferente y el cual hay que analizar.
que ya no pertenece a las guerrillas latinoamericanas clásicas, ni al M-19, ni al Che, y hay que decirlo así, ni a Fidel Castro. Así quisiéramos amarrar eso. A veces retóricamente es otra fase a la que hay que mirar con toda la aventura y la capacidad de creación que genera una nueva fase. Lo que siguieron fueron triunfos electorales, aquí, allá, por doquier. Nosotros los veíamos por televisión. A pesar de haber entregado el testimonio el primero, un triunfo electoral pacífico, después de dejar las armas y hacer una constitución, pues América Latina comenzó a cambiar por todas partes, menos en Colombia. Colombia se anclaba al pasado. Es más, la Constitución del 91, quizás parte de eso lo escribo en el libro, la Constitución colombiana aún vigente es ficción. Es como un libro de García Márquez. Son palabras escritas. No se aplican en Colombia. Cuando uno está con la Constitución en la mano y va a una región, el Urabá, cerca a Panamá, cerca al tapón del Darién, que ahora se ha vuelto muy famoso. La realidad de la Constitución escrita y la realidad real del Urabá distan kilómetros y kilómetros de distancia. En el Urabá existía una dictadura que mataba a los obreros, 3.000 asesinados, uno por uno, o en masacres. Y la Constitución habla del Estado Social de Derecho. Ahí aprendimos nosotros cierta realidad colombiana, la distancia entre la palabra, la retórica y la realidad. La realidad de la muerte, del asesinato, del sobrevivir en medio del terror para tanta gente que simplemente porque el hijo había sido líder obrero o porque estaba mal ubicado en el momento menos necesario, pues murieron 200.000 personas. Depende de la cifra con que uno arranque, como la Comisión de la Verdad lo ha escrito en unos volúmenes inmensos que están allí, que no quiso recibir el pasado gobierno, yo recibí. Depende de la fecha con que uno arranque. O si no se habla de 500.000, o si no se habla de 700.000 muertos, si es desde el 9 de abril del 48, un poco antes. Si yo quiero contar desde el momento de la Constitución, del decreto de la Constitución del 91, hacia adelante van 200.000 muertos. ¿Cómo una Constitución tan democrática vive, se mantiene como un escrito en un país que ha matado decenas de miles de personas, los ha descuartizado, los ha metido en fosas comunes aquí en la frontera con Venezuela? Hay unos hornos crematorios donde centenares de personas fueron quemadas, igual que los nazis, confesado por el que lo hizo, con un Estado cómplice de ese genocidio, por secciones no generalizables, funcionarios armados, desarmados, juntos con le llamamos los de la motosierra, los descuartizadores, generando ese genocidio que tiene un solo motor, una acumulación de riqueza que nos ha convertido en uno de los 4 países más desiguales socialmente del mundo. ¿Cómo iba a florecer una izquierda ahí o un progresismo? ¿Cómo iba a florecer algo? ¿Cómo iban a haber flores? ¿Cómo se podía escribir en medio de la violencia? Algunos lo han hecho, aquí los tienen, pero un Gabriel García Márquez tenía que morir ahí, no podía florecer, igual que la Constitución del 91 tenía que convertirse en letra muerta. El mismo Premio Nobel de Colombia, quizás una de las figuras más universales de América Latina, pues no podría sobrevivir, él prefirió enloquecer. Nosotros sobrevivimos. No sé cómo.
Incluso esa sobrevivencia no es completa. Dicen que 1 de cada 5 colombianos padecen o padecemos problemas mentales. Esto me lo coge la prensa y me lo vuelve un escándalo mañana. Pero son los estudios científicos, depresión, angustias. Pareciera que no se siente la violencia, pero entra. Va construyendo el ser humano, va construyendo una cultura. La cultura es más poderosa que la política, muchas veces, generalmente. Y obviamente allí sí cimentó una cultura antidemocrática, una cultura del odio, una cultura del miedo, que es la otra cara de la moneda del odio, y una cultura de la mentira, porque para tapar el que tengamos una de las constituciones más democráticas del mundo, con un genocidio en donde hoy que vemos Palestina y cómo bombardean niños y niñas, pues en Colombia lo hacían todos los días, por orden del jefe del Estado. Bombardear. En Colombia no es extraño. Han muerto 350 niños y niñas desde el año 2000 bombardeados. Claro, las cifras ya no son las mismas de Palestina, que desencadena la barbarie, pero no por nada, muy buena parte de la prensa colombiana y de la política colombiana aplaudió el que se hiciera lo que se está haciendo con Palestina. Y el que yo saliera simplemente recordando mi pasado, recordando por qué razón nosotros nos levantamos, simplemente diciendo que hay que protestar contra cualquier injusticia. Ese simple hecho de decir, oiga, detengan el genocidio en Palestina, casi me sacan del gobierno. Sionista, ¿qué? Antisemita, me dijeron. Yo que siempre leía los libros de la insurrección del gueto de Varsovia, porque me parecía una lectura muy interesante, la historia del gueto de Varsovia. Claro, no se puede, cuando uno profundiza la insurrección del gueto de Varsovia, pues se encuentra a la izquierda liderando, en un acto desesperado, la izquierda judía, liderando uno de los actos más sublimes de la humanidad, un grito de libertad. Pero ellos allí confinados, ellos allí a punto de morir, ellos en las últimas circunstancias, en donde a un ser humano no le puede caber más sino el dejarse matar o el insurreccionarse, pues allí se insurreccionaron. ¿Qué diría uno de esas voces si las trajera al presente y las pusiera en Gaza? Pues yo las recordaba y simplemente dije como jefe del Estado que ahí hay una barbarie. Y me cayó la mayoría del establecimiento colombiano y ahora lo entiendo por qué. Es que ellos estaban acostumbrados a bombardear niños y entonces no les parece anormal lo que están viviendo en Gaza. Pues esa contradicción entre la constitución que hizo el M-19, pioneramente en lo que yo he denominado la primavera latinoamericana, con otras fuerzas, porque no fuimos únicos, sino que abrimos no el escenario del partido único, que era lo clásico en ese momento, derrumbándose ya en la Europa Oriental y la Unión Soviética, sino una posibilidad pluralista, y ahí lo que puede ser una ingenuidad si se mira el gobierno mío hacia el futuro, cuando lo miren desde lejos. Qué ingenuidad, porque recordarán la primera frase de la Revolución Clásica, es que no se puede reformar un Estado sino reemplazar un Estado por otro. Quizás acertemos, quizás no. Veamos un poco, y discúlpeme el trazo biográfico, pero el hoy, lo que acontece, no tanto el análisis del pasado. Del análisis del pasado solo recordaría una frase teórica. El socialismo es la propiedad del Estado de los medios de producción.
Y ahí un concepto teórico, construido allá en Europa. El cambio es el cambio de las relaciones de producción. Eso casi no cabe en la poesía, ni en la literatura, ni en la novela. Es difícil explicarlo. Pero si lo traigo a tiempos actuales, ¿en qué quedó ese relato? Las relaciones de producción o el socialismo es la propiedad estatal de los medios de producción. Pura teoría. Esa teoría puesta a los ojos de hoy, diría uno, pues fracasó. Una frase. Me puse a leer el COVID en Italia, porque me dio el COVID, casi me mata. En Italia me puse a leer pues los 3 tomos del Capital. Tuve tiempo. El tercero es aburridísimo. No, eso es un poco de su borrador ahí todo metido en un libro. Pero ahí trataba de mirar un poco dónde podía existir una frase similar. Realmente no está escrita ahí, no la he encontrado. El hombre se abstenía de definir cómo sería el futuro. Y lo hacía porque se consideraba un científico. Lo que quería era ver las leyes de lo que estaba viviendo, de tal manera que todavía hoy no se ha podido sobrepasar un análisis con la profundidad que él realizó sobre el presente, la lógica del capital. Lo traigo a cuento porque él nunca dijo que el socialismo era la propiedad estatal de los medios de producción. Acabo de leer ahí, después de la aburrición del tercer tomo, nada se parece a los libros de García Márquez, que dice el modo de producción de trabajo asociado. Eso es muy diferente. Quizás esa era su idea en el siglo XIX. Simplemente el trabajo asociado y libre. Y libre. Pero lo dejo ahí porque quisiera ver eso que él llamaba la lógica del capital. Él decía, el capital es como un huracán, se expande, no tiene límite, muy revolucionario en ese sentido, porque su gran motor es la tasa de ganancia, la ganancia, y para eso cada vez va a consumir más seres humanos usándolos como obreros, cada vez más materias primas y cada vez más mercancías saldrán a cualquier resquicio del mundo, porque en la realización de las mercancías se realizará la ganancia. Esa es su lógica. Esa lógica no ha variado hoy. Solo que si yo la pongo en contexto con lo que estamos viviendo en estos años del siglo XXI, en lo que pasa en Gaza, en lo que pasa en Ucrania, en lo que pasa en la economía y en la política contemporánea y en lo que entonces nos afecta, si uno es un presidente de un país como Colombia, pues ahí tenemos algo que quizás en el siglo XX no imaginábamos, ni está escrito en la Constitución, ni yo lo viví en esa parte de la bisagra del siglo XX, ni ningún movimiento revolucionario radical o no radical, ni pacífico ni armado. La crisis climática. Ya los científicos sí sabían, año 89 creo, ahí tiene unas fechas, un señor Janssen, científico anglosajón. Janssen debe ser más bien escandinavo, de origen escandinavo, ya lo decía él. ¿Cómo se nos distancia la palabra, la retórica, nuestra sensibilidad un poco de la ciencia exacta, o de la pretensión de que hay una ciencia exacta? Pero Janssen, que yo creo que políticamente muy poco tiene que ver con nosotros, pegó un campanazo, que después fue replicado al principio con baja voz, hasta que la ciencia gritó. Y aquí este es un primer elemento que me parece fundamental para el progresismo de hoy.
Porque en la bisagra del siglo XX nosotros creíamos que estábamos aplicando una teoría científica. Yo creo que sí la aplicábamos. Era una ciencia incompleta. Todo el accionar, la táctica, etcétera, estaba guiada por lo que llamábamos la praxis, es decir, por estar iluminados, entre comillas, por una teoría que tenía sus complejidades, sus recortes, pero hoy hay una teoría científica, que otra vez replica por todos los rincones de la humanidad. Es la teoría de que al emitir gases efecto invernadero que provienen del petróleo y del carbón, y aquí el petróleo, ustedes tienen mucho petróleo, nosotros tenemos muchísimo carbón. Mire cómo estamos en uno de los ombligos de la problemática actual, en este Caribe. ¿Cómo al emitir eso allá a la atmósfera se produce un calentamiento global? Dice la ciencia que puede provocar la sexta extinción, incluida la de la especie humana. Ciencia, biólogos, gente de expertos en clima, geólogos, químicos, físicos, etcétera, matemáticos, modelos inmensos en las universidades del norte, explorando a través de la articulación de las variables y la correlación estadística los diferentes escenarios que traería el cambio que nos parece frágil de 1 grado centígrado, de 2, de 1,5, de 2,5, en las consecuencias sobre la vida en el planeta Tierra. La ciencia está ahí, su panel de expertos, miles y miles de científicos juntándose a través del trabajo libre asociado, que es cerebral. Solo que ya no le ponemos la marca, que es colaborando para encontrar lo que nos puede acontecer, lo que ya nos está aconteciendo. La crisis climática, cambio climático, le dijeron al principio, cambio climático es muy suave como palabra, es un cambio más de tantos. No, crisis, apocalipsis diría la Biblia, colapso, crisis civilizatoria de la humanidad, dice el Papa, etcétera. Se podría otra vez llenar de libros las bibliotecas alrededor de este tema. Solo que poco se ha ligado la ciencia y la política. Y el progresismo es eso, o por lo menos ese era el mensaje de la época clásica de los revolucionarios del siglo XX, la conjunción de teoría y práctica, es decir, la praxis. Solo que la teoría de hoy está suministrada, la tenemos, la podemos leer, la podemos investigar, nos podemos incluso volver eruditos si nos especializamos en esas materias. ¿Qué significa eso? Si yo vuelvo al viejo alemán, que por eso fue que volví a leer en el COVID como experiencia humana está ligado a esta nueva ciencia. Pues los científicos de Cambridge dicen que sí, que el COVID simplemente es uno de los virus de muchos que han pasado y van a pasar ligados a la crisis climática. Y entonces el COVID nos muestra en la práctica cómo es que podría ser la extinción de la especie humana hacia adelante. Claro, es una campanada. El COVID hizo lo que ningún partido bolchevique pudo hacer: detener el capitalismo en todo el mundo. 1 año. Y aún hoy hay consecuencias. Detuvo el capitalismo un bicho invisible y no humano. No fue la teoría clásica nuestra, fue un virus. Pero es que es un virus que va marcando la extinción. Así lo hayamos superado, viene otro, son invisibles. Es la cadena de la vida que se está deshilachando.
lo asemejo como un saco de estos, así, o este lino, sácale una hebra, pareciera nada y se acabó la camisa. Es lo que nos ha pasado, una hebra. Pero se está acabando la camisa, el tejido, es el tejido de la vida. Ahora, si yo cojo al alemán y lo articulo a la ciencia de hoy, casi que ninguno de esos científicos se ha leído al alemán. Seguro que no. Encuesta para hacer de la prensa. Pero si los vinculo en la teoría, encuentro que lo que dijo el alemán alrededor de la lógica del capital, la acumulación ampliada en busca de ganancias, es lo que se ha reflejado en la atmósfera, también como un huracán ampliado en términos de CO2 acumulado. La acumulación del capital en la atmósfera es CO2 acumulado. Y si esto lo proyecto hacia adelante unos añitos nomás, pues si la lógica del capital sigue, el CO2 acumulado acaba la vida en el planeta. Ya lo había escrito. Consume las fuentes de riqueza, el ser humano y la naturaleza, es decir, la vida. La lógica del capital consume la vida. Y entonces aquí vienen nuestros problemas prácticos de hoy. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hace Latinoamérica? ¿Qué hace el Caribe? ¿Qué hace el mundo, obviamente? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Ustedes están viendo cómo se desbarata el derecho internacional. Igual que la hebrita, en términos jurídicos, el acumulado de la civilización humana, incluso a partir sobre todo de la derrota de los nazis, se está acabando. Ustedes son víctimas de eso. Decidieron bloquearlos. Alguien decidió bloquearlos. Alguien que no es nadie de aquí. Es de allá, decidió bloquearlos. Y decidieron bloquear uno y otro país y poner presos presidentes y ponerle precios a la cabeza y romper completamente las normas del derecho internacional. ¿Y hoy qué estamos viendo como práctica? Delante de nosotros mismos, un señor loco que se llama Netanyahu, que es capaz de atraer la alianza de los Estados Unidos solamente porque el capital israelí o solidario con el capital israelí es dueño de la banca norteamericana. Tengo que recoger al cantante Roger Waters, ¿cómo es? de Pink Floyd, porque ningún hotel de Bogotá le admite dormir ahí. ¿Por qué? Porque decidieron vetarlo porque defiende a Palestina. Eso es derecho internacional, eso es democracia. Entonces es una solidaridad a la inversa, tratando de que no se diga que están haciendo lo mismo que Hitler hizo con el pueblo judío. Es decir, que estamos ante un genocidio y que está avalado por quienes hablan y hablan todos los días de democracia. Una paradoja total. Entonces a nosotros nos califican y ellos no se dan cuenta que están matando muchísima más gente. Y no gente solamente, sino bebés. Una masacre de bebés. Herodes, yo no sé si Herodes existió o no, pero lo que estamos viendo es un Herodes poderosísimo, matando y matando niños en la tierra. Eso no es el derecho internacional. Derecho internacional ha muerto. Le decía, porque tuve la oportunidad, me invitaron, yo no sé por qué me invitan, pero me invitaron a una cosa que llama la PEC ayer, antes de ayer. Es un foro del Pacífico. Entonces los pueblos del Pacífico, no todos, es un club exclusivo. Nosotros llevamos 28 años pidiendo que seamos miembros plenos y no, Colombia no les parece. Entonces solo invitan a Colombia, ustedes me invitaron. Allá está Chile, Perú, México, Estados Unidos, Canadá, y se va uno por el otro lado, Australia, Rusia, China, Japón, mejor dicho.
y todos así sentaditos en una mesa. Yo dije, miércoles, eso va para mi libro. Ahí está, en el curubito del poder mundial, que es obviamente la olla del Pacífico. Nosotros los pobres, los países, es más, el Pacífico colombiano es la parte más pobre de toda la olla del Pacífico. ¿Saben por qué? Porque en el Pacífico colombiano, que es selvático, la selva más biodiversa del mundo, llegaban los negros esclavos escapados a hacer sus aldeas, y la oligarquía blanca esclavista se vengó, no adelantando la región. Y entonces cuando ustedes observen todo el litoral pacífico en todos los continentes, encuentran que la región más pobre de todo el litoral es el pedacito colombiano, porque es una venganza racista contra el pueblo negro que trajeron a la fuerza a Colombia, pero decidió liberarse. Bueno, en ese curubito estuve yo sentado y les dije, usted iba a preguntarme o yo estoy hablando. Dije que la palabra escrita y la palabra hablada. Le quiero preguntar, presidente, si en esa reunión le dieron café. ¿Le dieron café? Sí. Porque aquí No tenemos sé de qué café país. venezolano. No sé de qué país. Y quisiera ofrecerles, porque esta conversación está muy interesante, ¿verdad? Entonces, a ver si le servimos café venezolano a la audiencia, y si queda uno, nos lo traen a nosotros también, ¿verdad, señor embajador? ¿Ah? Un agüita, ¿verdad? Perfecto. Y aprovecho la interrupción para informar que estamos siendo transmitidos a través de RTBC, Señal Colombia, la señal de la paz, allá en la hermana república. Además de los medios nacionales, Telesur, Venezolana de Televisión, los medios del sistema público venezolano, el canal Cultura Venezuela en la página filben.com. Tiene la palabra de nuevo Gustavo Petro. Me están esperando ya en este momento. Entonces, lo que quería decirles, en esa reunión les dije, porque yo digo, si el pueblo colombiano me dio la oportunidad de ser presidente, es para algo. Y si tengo a los poderes mundiales sentados a 3 metros de mí, Estados Unidos, Biden, el señor Xi Jinping de China y había un señor representante de Rusia, y el señor de Japón, y el señor de Australia, y el señor de Canadá, pues aprovecho. Y les dije eso. El evento era para hablar de la descarbonización. Yo creo que otro día hablamos de esos temas, pero ¿cómo se puede pasar a una economía descarbonizada? Que es un cambio de relaciones sociales de producción. Ese es un tema a explorar. ¿Cómo se puede pasar a una economía descarbonizada? Es decir, sin petróleo y sin carbón. Y el petróleo es lo que ustedes exportan y el carbón es lo que nosotros exportamos. ¿Cómo se puede pasar, es decir, cuidar la vida en el planeta si estamos en guerras? Sí, el deporte favorito es la guerra. Lo que estamos viviendo es guerra y barbarie, la destrucción incluso de acumulados de la civilización humana en las que participó los mismos líderes del capitalismo. Estamos viendo cómo se derrumban. Es un episodio que está anclado al derrumbamiento de la vida en el planeta. O sea, lo que estamos viviendo no es coyuntural, no es un simple loco botando bombas por sus ideas, es el derrumbe del derecho internacional, es la ley del más fuerte, se junta con el fentanilo. Estábamos precisamente en la ciudad de San Francisco, que es la ciudad donde mejor se puede ver el efecto del fentanilo en la sociedad norteamericana. Ese análisis de esa droga química que viene, dicen que de China, pero que ya habían legalizado en Estados Unidos, la droga de la muerte. No es la marihuana de los hippies, que usaban entre otras para generar la nueva cultura, la alternatividad contra la guerra de Vietnam. No es la droga del neoliberalismo, que es la cocaína, hecha en Colombia y en expansión. La droga de la muerte, la gente que toma eso ya no está ni para competir, ni para pasarla chévere, ni para hacer, ni oír música, es para morirse.
Si uno coge ese malestar de la cultura, que hay que llamarla así, esa droga, que seguro tendrá otras parecidas, coge el derrumbe del derecho internacional, coge el genocidio visto en directo y en línea. ¿Qué piensa un joven hoy? ¿Tener hijos? Lo que podría llamarse la reproducción de la vida. ¿Es posible? Estamos viviendo los sentires, la cultura de la extinción. Y entonces, ¿cuál es el papel de la política en este momento? De los líderes. Es un interrogante que me hago. ¿Cuál es el papel del progresismo latinoamericano? Insistir que esta economía se basa en petróleo y carbón y gas, que ese es nuestro papel en el mundo. O tenemos que reubicarnos completamente como pueblo caribeño y como pueblo latinoamericano. Latinoamericano, esa palabra latino está muy mal puesta, porque es que nosotros somos latinos, indígenas, negros, árabes. Los primeros conquistadores españoles, las tropas españolas que llegaron por lo que hoy es Colombia y aquí, eran los moros del sur de España. Por eso tenemos cultura muy ligada al pueblo árabe, quizás olvidada, pero está ahí. Y ese tipo, digamos, ¿cómo nos portamos hoy? ¿Cuál es el papel de la izquierda? ¿Cuál es el papel del progresismo, para ponerlo en términos más generales, y el de América Latina en un mundo que vive la extinción y la crisis climática? Y yo creo que aquí estos libros por los cuales nos juntamos nos muestran un camino, en general, sin que sus autores estén de acuerdo entre sí ni con nosotros, ni se trata de eso. Es el camino de la vida, la política de la vida es la que se vuelve hoy una política revolucionaria. La política de la vida es un concepto que debió haberla descubierto un caribeño, eso lo dejamos en la investigación, pero la trajo un francés, Foucault, le llamó biopolítica. Quizás alguien esté detrás de ese término antes que Foucault. Él la vio como lo contrario, lo vio como la manipulación desde el poder de la vida y lo calcó de los nazis, lo estudió de los nazis. Cómo el poder puede manipular la vida y convertir la biopolítica en una tanatospolítica. Pero bueno, hoy nosotros podríamos ser a escala mundial la posibilidad de construcción de una política de la vida, lo cual implica integrar la humanidad, lo cual implica pensar Latinoamérica, o como queramos llamarla, en este nuevo contexto. No es cómo se reemplaza un Estado por otro, la teoría clásica. Es cómo logramos ahora juntar la humanidad para imponer la vida en el planeta Tierra. Es capital versus vida. Alguien diría clásicamente y me discutiría, no, es capital contra proletariado. Es el capital contra la vida, y esta vez no es la clase obrera la que está en la antígona del capital. Es la humanidad la que está en la antígona contra el capital. Luego esto hay que traducirlo en política, política concreta. ¿Cómo Venezuela puede ser una Venezuela sin petróleo? No porque no haya petróleo, sino porque lo dejamos de usar. Como Colombia, y miren los problemas que he tenido, puede ser una Colombia sin carbón y sin petróleo. 60% de nuestras exportaciones. Pensar eso ya es pensar una revolución, un nuevo país, un país diferente, una humanidad que se asienta en ese país, en ese territorio, que se vuelve diferente porque se vuelve un amante de la vida, de la existencia, la reproducción de la vida. Hay un marxista, entre otras costarricense de origen alemán, Hinckelhammer, que murió hace poco, que ya lo había escrito. Es interesante por eso, porque él desde su influjo alemán quería la teoría, pero en su existencia costarricense
pues estaba en la explosión de la vitalidad. Y entonces al juntarse esas dos cosas, generó, digamos, una literatura que es importante leer hoy, porque él establece que el cambio tiene que hacerse como una reproducción de la vida, no como una reproducción del capital, sino como la reproducción de la vida como eje central de la nueva política en nuestros países. Bueno, yo ya me explayé lo suficiente, quería mirar esta bisagra entre lo que pensábamos cuando éramos jóvenes, todavía somos relativamente jóvenes, y lo que pensamos ahora en medio de una humanidad en crisis. Gracias por haberme escuchado, muy amables. Invitamos a las autoridades a proceder con el bautizo del libro Una vida, muchas vidas. Sí, mientras van subiendo las autoridades para hacer el bautizo del libro, compartimos algunas reflexiones y algunos datos de esta 19ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Un espacio para el reencuentro, leer nos reencuentra, el lema de esta 19ª edición de la Feria Internacional del Libro, que recibe a Colombia, a la delegación colombiana, con el lema Elogio de la Hospitalidad. Una invitación a la lectura y a la reflexión en torno a la generación bisagra, esa que dejó una gran brecha generacional entre quienes en el pasado y el presente se plantearon transformar la sociedad colombiana. Es uno de los temas que nos propone el presidente Gustavo Petro en este libro Una vida, muchas vidas. Una forma de nombrar y honrar a los que no pueden contarlo, porque haber sido víctimas de la violencia colombiana, sí, al haber sido víctimas de la violencia colombiana, se plantearon la transformación, se fueron quedando en el camino. Este libro fue presentado antes de la campaña electoral, de la campaña electoral que hizo al presidente Petro, que lo hiciera en aquel momento presidente. Así estamos en la Feria Internacional del Libro, la fiesta del libro y la cultura más importante de Venezuela. Ahora invitamos a la firma de libros por parte del excelentísimo señor presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, para